Seguimos conversando con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez Maquena. Hemos conversado ampliamente sobre los subsidios, enfocado por supuesto en este nuevo subsidio de la clase media, pero también su ministerio es de vivienda y el terremoto es uno de los factores que ha marcado su gestión y la va a marcar. Si tuviéramos que hablar de porcentaje, ministro, ¿cómo está el porcentaje de la reconstrucción en nuestro país? Bueno, es una pregunta difícil de responder porque tiene distintos ángulos, pero hay tres variables que se han seguido en materia del terremoto y yo creo que hay una cuarta que podemos comentar que es muy importante también. En primer lugar, la entrega de subsidios. Se estimó, y así fue la meta que puso el presidente, que íbamos a tener que entregar 220.000 subsidios. Eso se divide más o menos mitad y mitad entre reparaciones de viviendas que tenían daños estructurales y reconstrucción total de viviendas que se perdieron totalmente o que va a haber que construir para recibir arrendatarios ya llegados. Yo creo, Cristian, si me da un segundo, sí, yo creo que hay un tema quiera. súper importante que tal vez no hemos comunicado o informado adecuadamente, que es la magnitud del problema en vivienda. Si usted piensa, 110.000 viviendas que reconstruir totalmente o construir nuevas, eso si multiplico por 4 habitantes son 440.000 familias. Si le sumo las 110.000 que hay que reparar, que son reparaciones mayores en muchos casos, estamos hablando de otras 440.000 familias. Estamos hablando de una reconstrucción en vivienda que equivale a una población de 880.000 habitantes. Eso es muchísima gente. Solamente en Chile hay una ciudad más grande que eso, que es el Gran Santiago. El Gran Valparaíso, el Gran Concepción tienen 800.000 habitantes. Estamos hablando en la práctica de tener que reconstruir el Gran Valparaíso o el Gran Concepción completo. Es muchísima gente. Es un esfuerzo enorme, con una dificultad adicional. De las 110.000 viviendas que hay que reconstruir, por ejemplo, hay 62.000 que están dispersas, que no están en un solo lugar. Son 62.000 proyectos diferentes, por lo tanto. Bueno, ¿cómo vamos? Vamos, hemos entregado aproximadamente 170.000 subsidios, es decir, hay un porcentaje de avance muy importante en materia de entrega de subsidios. ¿Usted está conforme? Eso es lo importante. No estoy conforme, nunca vamos a estar conformes hasta que terminemos esta tarea, porque yo sé que cualquier día que pase una familia viviendo en condición de vulnerabilidad es mucho tiempo. Sobre lo mismo, ministro, lo conversábamos fuera de cámara, la importancia social de su cartera, porque todo chileno quiere tener su casa propia. Es uno de los sueños que se dicen, el tener la casa propia, y justamente la vivienda es uno de los sueños más requeridos por mucha gente. Entonces, que se le caiga la casa o que se afecte la casa afecta en el corazón de la familia. Absolutamente, por eso mismo, y créame, yo estoy mucho en terreno y estoy mucho con las familias que han sufrido en los distintos lugares. Me tocó vivir el terremoto como intendente, cuando me acuerdo el presidente nombró los intendentes de las regiones afectadas antes del 11 de marzo. Así que es una realidad muy dura que yo conozco bien. Y hemos iniciado ya 115.000 obras y terminado aproximadamente 60.000. De esas 115.000 obras que se han iniciado, estamos construyendo, o equivale hay parte reparación, parte reconstrucción, estamos construyendo alrededor de 50.000 viviendas. Es muchísimo. Estamos hablando de la ciudad de Talca completa. ¿Y hay Esa es la plazo? magnitud de lo que se está haciendo. Plazo, sí. Porque puede, obviamente, y el presidente lo dijo cuando se inició el gobierno, este terremoto no estaba en las prioridades de nadie, pero que iba a cruzar los 4 años de su gobierno. Sin embargo, ¿se han puesto algún plazo para la reconstrucción? Efectivamente, este es un tema muy duro que nos va a acompañar por los 4 años del gobierno del presidente Piñera. Pero la verdad, él ha planteado que terminemos un 90% de la reconstrucción al 3er año y un 100% al 4º. Si lo logramos, Cristian, va a ser un hito a nivel mundial. Piensa usted el caso de Japón. Hace poco salió un artículo en la tercera. En la tercera, en el semanal. Ellos han dicho que se van a demorar 3 años en las viviendas provisorias y 10 años en la reconstrucción completa. Si uno piensa en el huracán Katrina en Estados Unidos, que destruyó más o menos 270.000 viviendas, uno lo podría comparar en magnitud con nuestro terremoto y tsunami. Ellos se van a demorar se demoraron más de 8 años en la reconstrucción. Entonces, la verdad, tenemos que entender que es un problema de una magnitud enorme. Perfecto, ministro. Siempre hay, en todo, en las familias, por ejemplo, hay hijos que se destacan más que otros. Si esta familia la enfocáramos en nuestro país,
¿Cómo han ido las diferentes regiones destacándose en la reconstrucción? ¿Qué región está más avanzada que otra? Bueno, están relativamente similares las regiones unas con otras. La magnitud del problema es diferente. Es más grande en Biobío, un poquito menos en Maule y menos en O'Higgins. Por lo tanto, no son directamente comparables. Pero sí me recuerda un punto interesante y que yo creo que es relevante para la reconstrucción también. Y es que si uno observa, por ejemplo, en la misma región, en la misma provincia, comunas similares llevan resultados diferentes en materia de reconstrucción. Y a veces tendemos a poner todo el peso de la reconstrucción en el gobierno, en el Ministerio de Vivienda, pero este es un trabajo de equipo y una cosa muy importante que fue un foco inicial del Ministerio cuando me tocó asumir, fueron dos temas muy importantes. Primero, una reingeniería de la reconstrucción, que podemos hablar de eso también, que es lo que hemos hecho, pero segundo también, retomar el tema de la unidad. Es un trabajo en equipo, aquí interviene el alcalde, el director de obra, el gobierno regional, los parlamentarios, los dirigentes sociales y por supuesto el Servio y el Ministerio. Cualquiera de esos actores que dificulte la labor o que no sea diligente, atrasa o acelera el proceso de reconstrucción. Y hay organizaciones no gubernamentales que apoyan, por ejemplo, el desafío Levantemos Chile. Felipe Cubillo está encabezando esto. ¿Cómo lo tomó esta tragedia que afectó a nuestro país? Bueno, eso me hace ligar con la reingeniería que yo le hablaba. En estos meses en los primeros meses que me tocó asumir el ministerio. Usted asumió en abril. Efectivamente, llevo poco más de 5 meses. Hicimos una reingeniería muy profunda. Dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para acelerar esto? Y nos enfocamos, yo diría, en 3 temas muy importantes. En primer lugar, la reconstrucción de las ciudades. Sacamos un subsidio de densificación urbana que lo lanzamos hace poco tiempo atrás y ya está dando los primeros frutos. Vamos en las 22 ciudades más importantes de las 3 regiones afectadas. Si usted camina, por ejemplo, por el centro de Talca, ve, hay montones de sitios eriazos que quedaron baldíos producto del terremoto. Bueno, pusimos un incentivo para que las inmobiliarias, las constructoras, juntaran terrenos y hicieran proyectos de densificación urbana con un cuadro normativo que respetara la arquitectura del lugar y que permitiera el doble propósito de reconstruir la ciudad y dar una solución a los damnificados que quieran que puedan vivir en el centro de la ciudad, donde está toda la infraestructura, donde están los colegios, los hospitales, en fin. Ya tenemos los 1000 primeros subsidios. Yo estuve ahora en Talca y anunciamos los 1000 primeros subsidios para Talca y Linares y ya van a venir para el resto de las ciudades. Entonces, primero, reconstrucción urbana. Segundo, para el mundo rural. Hicimos una innovación muy importante para estas 62.000 viviendas que están dispersas. Bueno, sacamos un subsidio de autoconstrucción asistida que permite a las familias damnificadas no tener que esperar una solución del ministerio, sino que ellos mismos poder reconstruir en su propio terreno con ayuda técnica, con fondos para comprar los materiales, con planos, con fondos para contratar mano de obra y con una asistencia técnica. O comprar una vivienda industrializada o no industrializada de una de las 170 empresas constructoras que están registradas en el ministerio, o si quieren, sencillamente vender su terreno y ir a la ciudad o al pueblo y comprar una vivienda. Y lo que usted señala, Felipe Cubillos, que me gustaría ahí tomar un punto muy importante. Él y yo conversé muchas veces con él, nos reunimos en el ministerio. Estaba muy preocupado en la reconstrucción. Sí, fue un gran aporte en la reconstrucción. En materia de vivienda, el desafío no había tenido una forma de poder actuar. Y esto le permitió, y él vio, y su equipo vio, una forma de poder ayudar y intervenir en materia de vivienda. Y fíjese que yo hablé con él el día miércoles, antes del accidente del viernes, el miércoles en la tarde. Y él quería que entregar la primera vivienda de autoconstrucción asistida el 23 de septiembre, y así lo hicimos. Está su hija. Y yo creo que, efectivamente, estaba Amalia, su hija, y yo creo que el ejemplo del desafío, el ejemplo de Felipe, tiene que ser seguido por otros actores privados. Tenemos que reconstruir 62.000 viviendas, los fondos están, los instrumentos están, y muchas de esas familias a lo mejor requieren un apoyo de gestión, donde el desafío está actuando, por ejemplo, en Constitución, donde ellos piensan apoyar a otras
muchas familias a reconstruir su vivienda. Ministro, me están llegando millones de preguntas a través de Twitter, por ejemplo, que le pregunte sobre los subsidios del Fondo Solidario que van a dar en octubre, me preguntan por los subsidios del programa ordinario DS1 y el futuro DS49 que habrá en la sexta región, me preguntan por la doble vía y las obras de Alerce en Puerto Montt. Son muchas las preguntas y hoy a mí me hubiera gustado preguntarle también por el zoológico. A mí siempre me gusta hablar del zoológico porque quizás no se sabe, pero el zoológico metropolitano está bajo su mando. Usted es uno de los responsables o el responsable también de eso. Creo que son muchas preguntas, pero he visto que usted también responde mucho a través de Twitter. Liguemos eso, cómo ha estado su experiencia ahí con las redes sociales, que entiendo que también todos los que están viendo esta entrevista pueden esperar o ver alguna respuesta ahí a través de la cuenta de Twitter del ministro. Bueno, la verdad no soy campeón para el Twitter, pero sí hago un esfuerzo y trato cuando voy a alguna actividad de tuitear, de informar, porque creo que parte importante también del trabajo de un ministro, de un servidor público es informar, que la ciudadanía sepa lo que sus autoridades, sus servidores, porque en definitiva nosotros trabajamos para servir a los ciudadanos, están haciendo y hay tanto como usted dice, preguntas del Fondo 1, por ejemplo, que esto también es re importante. Nosotros efectivamente estamos haciendo un apoyo significativo a la clase media, pero esto tiene dos pilares, la política habitacional. Los sectores vulnerables, hay familias que no tienen capacidad de endeudamiento, ni mucha capacidad de ahorro, y el Ministerio va a seguir con ese apoyo importante, y de hecho ya tenemos redactado un nuevo decreto, que es el que preguntaban ahí, el DS49, que va a reemplazar al antiguo instrumento para los sectores vulnerables, y ahí vamos a hacer mejoras muy importantes, con lo cual ya está redactado, de hecho está en proceso de aprobación, toma un par de meses, pero vamos a tener ya las dos instrumentos modernizados. Y en la parte vulnerable, no, por favor, termine. Vamos a hacer una innovación muy importante en flexibilidad y en focalización. Flexibilidad, que las familias no dependan tanto de esta eje, de los proyectos, que puedan postular individual o colectivamente, con proyectos, sin proyectos, que tengan más herramientas y se empoderen más, y también en focalización. Muchas de estas viviendas desgraciadamente han terminado donde no debían, desocupadas o arrendadas, y vamos a tener un mucho mejor instrumento de focalización. Yo siempre felicito a las autoridades cuando hacen el uso de las redes sociales, porque para los periodistas es súper práctico y son información de primera fuente. El ministro Rodrigo Álvarez, para el apagón, por ejemplo, las primeras informaciones fueron a través de Twitter, antes de la vocería en La Moneda y después en la ONEMI. Yo tuiteaba hace un par de días atrás, 2 días atrás, con el ministro de Solminiac de Minería, ahora que me confirmaba información relevante, por ejemplo, de un accidente minero. Entonces, siempre se agradece cuando las autoridades también se integran a esta red social, por supuesto con la información, y usted que está ahí con sus asesores también poniendo harta información. Hay hartos datos, harto número. Usted, ingeniero, los maneja más que yo. Vuelvo a insistir, por ejemplo, están las cifras. Para cerrar la entrevista, ministro, recalquémoslo del sitio web para que la gente pueda verlo. Yo a través de Twitter también voy a poner los links porque es muy técnico. Los números usted habla de unos tramos, sin embargo, se puede ver en detalle aquí en www.minbu.cl. Ahí se puede buscar la información de los subsidios. Un dato, Cristian, en estos 2 años, 2010-2011, vamos a haber entregado, si Dios quiere, 400.000 soluciones habitacionales, asignados 400.000 subsidios. Es una cantidad muy grande. Estamos hablando de prácticamente haber podido ayudar de alguna forma con los distintos instrumentos a prácticamente un 10% de la población. Qué bueno, ministro, y bueno, vamos a estar atentos cuando se pueda postular a estos subsidios por internet, ya que hay que hacer... Recordemos la fecha, el 21 de octubre se abre el nuevo llamado para la clase media y emergente. Vamos a asignar 10.000 subsidios más. 20.000 fueron en esta llamada anterior y ahora vienen 10.000 más. Esperemos que esta entrevista haya servido para aclarar el panorama que muchas veces no se sabe, sobre todo en este tipo de subsidios que son nuevos. Muchas gracias. Muchas gracias, yo le agradezco a usted la oportunidad de haber podido informar a tantas familias. Gracias por venir luego de la reunión de Consejo de Gabinete, que estuvo hasta tarde, y bueno, lo escuchaba en la radio también ahí temprano, así que vaya a descansar usted que puede, pues nosotros seguimos acá con las noticias. Bueno, muchas gracias. Ahora sigamos informándonos acá en CNN Chile.